Debajo de Venezuela se encuentran las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, un hecho que ha marcado su destino y atraído la atención de las superpotencias mundiales. Esta riqueza alimenta una batalla silenciosa por la influencia entre Estados Unidos y China. El petróleo venezolano es extrapesado, requiere tecnología avanzada e inversión, lo que lo convierte en un activo estratégico. Para quienes buscan seguridad energética, Venezuela ofrece una alternativa al volátil Medio Oriente. Estados Unidos la ve como parte de su esfera de influencia, mientras que China busca un punto de apoyo vital en la región. Hoy, sanciones, envíos secretos y diplomacia de alto riesgo dictan el destino del petróleo venezolano. Desde el descubrimiento del petróleo en Venezuela a principios del siglo XX, el país ha sido un jugador clave en el mercado energético global. Venezuela fue uno de los miembros fundadores de la OPEP, lo que subraya su importancia en la política petrolera mundial. La industria petrolera ha sido la columna vertebral de la economía venezolana, proporcionando ingresos cruciales para el desarrollo del país. Sin embargo, la dependencia del petróleo también ha llevado a vulnerabilidades económicas, especialmente durante las fluctuaciones de los precios del crudo. En los últimos años, la crisis económica y las sanciones internacionales han exacerbado los desafíos, afectando tanto a la producción como a la exportación de petróleo. A medida que el mundo se mueve hacia fuentes de energía más limpias, el futuro del petróleo venezolano sigue siendo incierto, pero su importancia estratégica no puede ser subestimada. Desde principios del siglo XX, Venezuela se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, atrayendo la atención de potencias extranjeras. Estados Unidos, en particular, estableció una relación estratégica con Venezuela, basada en la abundancia de crudo pesado venezolano y la capacidad de refinación estadounidense. Durante décadas, Venezuela suministraba millones de barriles diarios a refinerías estadounidenses, que estaban especialmente adaptadas para procesar su crudo pesado. Esta relación no solo impulsó la economía venezolana, sino que también garantizó la seguridad energética de Estados Unidos. Empresas como ExxonMobil, Chevron y antes de ellas, Standard Oil y Shell, invirtieron miles de millones en infraestructura, tecnología y empleos. Para Venezuela, esta inversión extranjera fue clave en el desarrollo de su industria petrolera. Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un punto de inflexión. Chávez impulsó la nacionalización de la industria petrolera y buscó reducir la dependencia de Estados Unidos, al que acusaba de injerencia política y económica. En busca de nuevos aliados, Venezuela encontró en China un socio dispuesto a invertir. China ofreció miles de millones de dólares en créditos, reembolsados con petróleo, lo que permitió a Venezuela financiar proyectos sociales y de infraestructura. Empresas estatales chinas como CNPC y Sinopec obtuvieron participaciones clave en campos petroleros venezolanos, aportando tecnología y capital. Esta alianza consolidó una relación a largo plazo, con China convirtiéndose en uno de los principales destinos del crudo venezolano. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron rápidamente tras la nacionalización de activos y la imposición de sanciones económicas. Empresas estadounidenses se vieron obligadas a abandonar el país, y la producción petrolera cayó drásticamente. China aprovechó el vacío dejado por las empresas estadounidenses, incrementando su presencia y asegurando el suministro de petróleo a largo plazo. Esta estrategia permitió a China diversificar sus fuentes de energía y fortalecer su influencia en América Latina. Así comenzó una nueva era de competencia geopolítica por el petróleo venezolano, donde Estados Unidos y China luchan por influencia, recursos y acceso a uno de los mayores reservorios de crudo del planeta. La historia de esta rivalidad sigue escribiéndose hoy. La relación entre Estados Unidos y Venezuela no siempre fue tan tensa. Durante décadas, Venezuela fue uno de los principales proveedores de petróleo para el mercado estadounidense,
y las empresas estadounidenses jugaron un papel clave en la industria petrolera venezolana. Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó el inicio de una nueva era de confrontación política y económica. A lo largo de los años, Washington fue endureciendo su postura. Primero, con sanciones individuales y restricciones diplomáticas bajo la administración Obama, y luego, en 2017, con la administración Trump, imponiendo sanciones radicales al gobierno de Venezuela y a PDVSA, la empresa estatal petrolera. El objetivo era claro: cortar los principales ingresos de Maduro y forzar un cambio político. Las sanciones bloquearon el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, congelaron activos y prohibieron transacciones con dólares estadounidenses. El resultado fue devastador. Las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos se desplomaron, lo que agravó la crisis económica interna y obligó a las refinerías estadounidenses a buscar nuevos proveedores en mercados más lejanos y costosos, como Nigeria y Arabia Saudita. En este vacío, China, ya un importante acreedor de Venezuela, se convirtió en el cliente de petróleo predeterminado. Los acuerdos de petróleo por deuda se intensificaron y el crudo venezolano comenzó a fluir hacia el este, muchas veces a precios de descuento. Las empresas chinas y otros intermediarios internacionales intervinieron, utilizando métodos creativos para evitar las sanciones estadounidenses, cambiando banderas de los buques, alterando documentación y realizando transferencias nocturnas de petróleo en alta mar. Así, el flujo de crudo venezolano nunca se detuvo por completo. Con la llegada de la administración Biden, la estrategia cambió ligeramente. Las sanciones se convirtieron en una herramienta de negociación. Un ejemplo clave fue la concesión de una licencia limitada a Chevron, permitiéndole operar y exportar petróleo venezolano a Estados Unidos bajo estrictas condiciones. Este enfoque matizado busca mantener cierta presencia estadounidense en el sector petrolero venezolano, al tiempo que se mantiene la presión sobre el gobierno de Maduro para impulsar reformas políticas y negociaciones. Las sanciones, sin embargo, siguen siendo el factor clave que da forma a la batalla por el petróleo venezolano. Han generado consecuencias imprevistas, desde el auge del mercado negro hasta el deterioro de la infraestructura petrolera y el éxodo de trabajadores calificados. Hoy, la contienda por el petróleo venezolano es tanto una lucha por la influencia política global como por los barriles de crudo. Washington reescribió las reglas del juego, y las consecuencias aún se sienten en Caracas, Beijing y Washington. Las sanciones de Estados Unidos han empujado el petróleo venezolano a un mercado global sombrío, donde la opacidad y la creatividad son la norma. En este entorno, el petróleo cambia de manos y de identidad varias veces antes de llegar a su destino final. China sigue siendo el principal comprador, pero gran parte del petróleo se disfraza. Se transfiere entre barcos en alta mar, se le cambia la marca, el nombre del buque y la bandera, y se oculta de los registros oficiales. Los documentos de embarque se falsifican y los trayectos se vuelven laberínticos para despistar a las autoridades internacionales. Los petroleros apagan sus sistemas de rastreo, conocidos como transpondedores AIS, para evadir la detección satelital. Durante horas o días, estos barcos navegan invisibles, dificultando el seguimiento por parte de agencias regulatorias y analistas independientes. El petróleo a menudo llega a China etiquetado como malasio, singapurense o de otros países, pero los expertos en comercio internacional pueden rastrear su verdadero origen a través de análisis de datos, firmas químicas y patrones de envío. A pesar de los esfuerzos por ocultarlo, el destino final suele ser evidente para quienes saben dónde buscar. Mientras tanto, las importaciones estadounidenses se limitan a las operaciones estrictamente reguladas de Chevron, bajo la supervisión directa del gobierno de Estados Unidos. Estas operaciones representan solo una fracción de los volúmenes que alguna vez fluyeron hacia el mercado estadounidense. Los datos comerciales y los análisis de expertos revelan la verdad oculta.
El superávit comercial de China con Venezuela apunta a importaciones masivas de petróleo no declaradas. Los números oficiales no cuadran con la realidad física observada en los puertos y en el mar. El enfoque de Estados Unidos es transparente y regulado, con contratos públicos y auditorías. El de China es opaco, tolerante al riesgo y guiado por intereses comerciales, donde las negociaciones a menudo se realizan fuera del escrutinio internacional. Para China, el objetivo es asegurar recursos energéticos a cualquier costo, incluso si eso implica navegar en la zona gris del comercio global. Para Estados Unidos, el petróleo venezolano es una herramienta de presión política y diplomática, más que un simple recurso económico. El mercado en la sombra del petróleo venezolano resalta el marcado contraste en las estrategias de ambos países. Mientras uno apuesta por la transparencia y la regulación, el otro navega hábilmente en las aguas turbias del comercio clandestino, desafiando los límites de la legalidad internacional. La presencia física y financiera de empresas extranjeras en los campos petroleros de Venezuela revela una historia compleja de competencia, adaptación y supervivencia. Durante décadas, el sector petrolero venezolano fue dominado por gigantes estadounidenses y europeos como ExxonMobil, ConocoPhillips, Total Energies y Eni, que invirtieron miles de millones en infraestructura, tecnología y capacitación local. Sin embargo, la ola de expropiaciones iniciada en 2007 y las sanciones internacionales transformaron el panorama. Muchas empresas occidentales se retiraron, dejando espacio para la entrada de nuevos actores, especialmente de Asia. Gigantes estatales chinos como CNPC y Sinopec han mantenido participaciones en empresas conjuntas clave, a pesar de la agitación económica y las sanciones. También empresas rusas como Rosneft y Gazprom han buscado oportunidades, aunque enfrentan sus propios desafíos geopolíticos. Recientemente, una empresa privada china firmó un contrato de 20 años para operar campos petroleros venezolanos, planeando más de $1.000 millones en inversiones. Este acuerdo representa una nueva fase, donde el capital privado chino complementa la presencia estatal, diversificando los flujos de inversión y tecnología. Este cambio de préstamos estatales a inversión privada directa indica el creciente compromiso de China con el futuro energético de Venezuela. Además, la transferencia de tecnología y la capacitación de personal local refuerzan la influencia china en el sector. Por el lado estadounidense, la mayoría de las empresas han salido tras expropiaciones y sanciones, buscando reclamaciones legales en el extranjero para recuperar inversiones perdidas. ExxonMobil y ConocoPhillips, por ejemplo, han obtenido fallos favorables en tribunales internacionales, aunque la recuperación de activos sigue siendo incierta. Chevron es el único gran actor estadounidense que queda, operando bajo una estricta licencia del gobierno de Estados Unidos. Sus operaciones están limitadas y las ganancias se destinan a pagar viejas deudas, no al régimen de Maduro. La presencia de Chevron es menos sobre ganancias inmediatas y más sobre preservar un punto de apoyo estratégico de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano, a la espera de posibles cambios políticos. El contraste es claro. Mientras China aumenta su participación y diversifica su presencia, Estados Unidos se mantiene firme, apostando a una futura apertura política. En este tablero global, Venezuela sigue siendo un terreno de disputa, donde la inversión, la tecnología y la geopolítica se entrelazan en cada pozo de petróleo. El interés de China en Venezuela va mucho más allá del petróleo. Para Pekín, Venezuela representa una oportunidad estratégica en varios frentes: energético, geopolítico y económico. Asegurar la energía es clave. Las enormes reservas de crudo venezolano permiten a China diversificarse del inestable Medio Oriente, reduciendo su dependencia de regiones propensas a conflictos y sanciones internacionales. Venezuela, con las mayores reservas probadas del mundo, es un seguro energético para el futuro de China. Los acuerdos de suministro a largo plazo garantizan el crudo para las refinerías chinas, blindando a China ante shocks globales de precios
o interrupciones en otras regiones. Además, estos contratos permiten a China planificar su desarrollo industrial y energético con mayor previsibilidad. Geopolíticamente, el apoyo a Venezuela le da a China una plataforma de influencia en América Latina, una región históricamente bajo la órbita de Estados Unidos. A través de inversiones y acuerdos, China desafía la hegemonía estadounidense, mostrando que puede expandir su poder sin recurrir a la confrontación militar. Los acuerdos de préstamos por petróleo crean un ciclo de dependencia mutua. Venezuela necesita el financiamiento y la tecnología de China para mantener su industria petrolera, mientras que China asegura el suministro de crudo necesario para recuperar sus inversiones y alimentar su economía. Este enredo financiero le otorga a Beijing una influencia considerable sobre Caracas, pero también implica riesgos. La estabilidad de las inversiones chinas depende de la situación política y económica venezolana, que es volátil e impredecible. El enfoque de China es discreto pero efectivo. Utiliza préstamos respaldados por el Estado, empresas conjuntas y contratos a largo plazo para consolidar su presencia, evitando la confrontación pública y apostando por la diplomacia económica. Los movimientos diplomáticos recientes y el apoyo público a Venezuela demuestran la intención de China de profundizar esta asociación a largo plazo. Para Pekín, Venezuela es mucho más que petróleo. Es una pieza clave en su estrategia global de expansión e influencia. Así, la relación entre China y Venezuela se convierte en un laboratorio de la nueva diplomacia china, pragmática, paciente y orientada a resultados, donde los intereses estratégicos y económicos se entrelazan en busca de poder global. La participación de China en Venezuela es arriesgada y compleja, marcada por desafíos económicos, políticos y diplomáticos que ponen a prueba la estrategia de Pekín en América Latina. El envío de petróleo venezolano a China implica un trayecto marítimo extenso y costoso, mucho más largo que el corto viaje a Estados Unidos. Esto incrementa los gastos logísticos y reduce la rentabilidad de cada barril exportado. Además, el crudo extrapesado de Venezuela requiere refinerías altamente especializadas, muchas de las cuales se encuentran en China. Adaptar estas instalaciones y transportar el petróleo añade aún más gastos y complejidad técnica. La industria petrolera venezolana sufre de mala gestión crónica, corrupción y una caída drástica en la producción. Por ejemplo, en la última década, la producción ha caído a menos de una cuarta parte de su nivel máximo, dificultando que China recupere los miles de millones de dólares prestados a Caracas. Los estrechos lazos con el régimen de Maduro representan un riesgo reputacional para China. Apoyar a un gobierno acusado de violaciones a los derechos humanos y represión política puede dañar la imagen de Pekín y complicar su diplomacia con otros países latinoamericanos y occidentales. La mayor restricción es el temor a las sanciones secundarias de Estados Unidos. Washington ha advertido que cualquier empresa que negocie con el sector petrolero venezolano puede ser sancionada, lo que podría aislar a bancos y empresas chinas del sistema financiero global. En 2019, varias compañías internacionales abandonaron Venezuela por miedo a estas represalias. Por eso, China opera con extrema cautela. Aunque sigue apoyando económicamente a Venezuela, evita involucrarse en transacciones directas que puedan provocar una confrontación abierta con Washington. Pekín prefiere mantener un perfil bajo y negociar a través de intermediarios o acuerdos opacos. En definitiva, la apuesta de China en Venezuela es a largo plazo. Pekín confía en que la paciencia y la persistencia, sumadas a su capacidad de adaptación, eventualmente le permitirán cosechar beneficios, aunque por ahora los riesgos y limitaciones sean considerables. El enfoque de Estados Unidos hacia el petróleo venezolano es fundamentalmente político, y va mucho más allá de la simple búsqueda de recursos energéticos. Washington considera a Venezuela no solo como un proveedor de crudo, sino como un tablero estratégico donde se juegan intereses geopolíticos globales. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos se han convertido en una herramienta clave de presión internacional.
Estas medidas buscan forzar reformas democráticas y limitar el acceso del régimen de Maduro a recursos vitales, afectando no solo los flujos de petróleo, sino también la economía venezolana en su conjunto. Las licencias otorgadas a empresas como Chevron están estrictamente condicionadas al avance de las negociaciones políticas con el régimen de Maduro. Cada permiso es una señal de que Washington monitorea de cerca la situación interna venezolana y ajusta su estrategia según los cambios en el diálogo político. La presencia de Chevron en Venezuela no solo responde a intereses económicos estadounidenses, sino que también busca contrarrestar la creciente influencia de potencias como China y Rusia. Estos países han invertido fuertemente en la industria petrolera venezolana, buscando asegurar su propio acceso al crudo y desafiar la hegemonía de Estados Unidos en la región. Además de la presión económica, Estados Unidos mantiene una presencia de seguridad activa en el Caribe y en las fronteras cercanas a Venezuela. Esta presencia militar sirve como recordatorio de la capacidad de intervención estadounidense y como elemento disuasorio frente a posibles movimientos de actores rivales. La presión legal y militar sobre el régimen de Maduro refuerza el aislamiento internacional de Venezuela. Las acciones coordinadas entre Estados Unidos y sus aliados buscan limitar la capacidad del gobierno venezolano para operar libremente en los mercados globales y acceder a financiamiento externo. El mensaje de Estados Unidos es claro: el acceso al mercado petrolero venezolano viene acompañado de condiciones políticas estrictas. Solo aquellos actores que cumplan con los requisitos democráticos y legales podrán beneficiarse de la apertura del sector energético. Esta doble estrategia, que combina presión y diplomacia, asegura que Estados Unidos siga siendo un actor relevante en el futuro de Venezuela. Así, Washington se mantiene listo para volver a participar activamente si los vientos políticos cambian, mientras observa de cerca los movimientos de sus rivales y protege sus intereses estratégicos en la región. La lucha por el petróleo de Venezuela sigue siendo un tablero de ajedrez global, donde cada movimiento puede cambiar el destino del país. El futuro está lejos de ser claro, y múltiples escenarios se abren ante nosotros. Por un lado, Estados Unidos podría endurecer aún más las sanciones, aislando a Venezuela y limitando su acceso a mercados internacionales. Sin embargo, también existe la posibilidad de un alivio gradual, condicionado a reformas políticas o concesiones estratégicas. China, por su parte, mantiene un compromiso cauteloso, invirtiendo en infraestructura y asegurando contratos a largo plazo, pero evitando riesgos políticos excesivos. Si la situación se estabiliza, China podría aumentar su presencia, consolidando su influencia en la región. Lo más probable es un término medio confuso: sanciones que se mantienen, pero con licencias especiales para ciertas empresas y países, permitiendo que el flujo de petróleo nunca se detenga por completo. En este escenario, Venezuela sigue siendo un terreno de disputa, sin un ganador claro. China busca recursos e influencia para alimentar su crecimiento y asegurar su posición global. Estados Unidos, en cambio, ve el petróleo venezolano como una palanca política y estratégica en el continente americano. Para el pueblo venezolano, la prosperidad sigue siendo una promesa lejana. El futuro del país pende de un hilo, atrapado entre intereses extranjeros y desafíos internos. La pregunta central permanece: ¿será el petróleo la salvación de Venezuela o su condena? Todo dependerá de las decisiones que se tomen hoy y de cómo el país logre navegar entre las presiones de dos gigantes globales y sus propias aspiraciones de futuro.